Buenas tardes, profesora. Esta es el ADA 5, la cultura en el México contemporáneo. Educación maya. La educación se basaba principalmente en la imitación y la práctica de las actividades que realizaban sus padres, como la agricultura, la caza, la pesca y las tareas domésticas. La familia era el centro de educación, transmitiendo conocimientos y valores a través de relatos y narraciones de los ancianos. Las niñas aprendían tareas domésticas, mientras que los niños se iniciaban en las actividades de los adultos. Los hijos de los nobles recibían una educación más formal que incluía escritura jeroglífica, astrología, matemáticas, danza y preparación para los roles políticos y religiosos. La educación azteca. En la sociedad mexica existían dos tipos principales de escuelas. Calmecac para los hijos de los nobles, donde se formaban futuros sacerdotes, gobernantes y militares con estudios en lectura, escritura, religión y astronomía. Y la Tepoztlán para los hijos de los plebeyos con una educación práctica y militar. Las niñas aprendían en casa tareas domésticas, tejido y bordado, aunque los nobles podían asistir a Ixposcali, todos los niños y niñas podían ir al Cuicalco, donde aprendían música y danza. Sistema educativo. Los primeros sistemas educativos en México contemporáneo se formaron a partir de la Revolución, destacando dos etapas clave: la postrevolucionaria 1921-1940, centrada en la educación rural y la alfabetización con la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, bajo la dirección de José Vasconcelos. La SEP se fundó en 1921 para ser el motor del nuevo sistema educativo. Dentro de los modelos educativos de la SEP, tenemos el primer Plan de Estudio de 1959, que tuvo el nombre de Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la Enseñanza Primaria. Este abarcaba la lectura, escritura y las matemáticas. El segundo es el Plan de Estudio de 1972, que tenía el nombre de Plan de Estudio de Educación Básica 1972, teniendo como enfoque el desarrollo integral del alumno, buscando hacer más mexicana su educación. El tercero se llama Reforma Educativa de 1981. Este tenía el RIEP, que era la Reforma Integral de la Educación Básica. Este introdujo el conocimiento de ciencias naturales y el lenguaje. El cuarto es el Programa para la Modernización Educativa de 1992 a 1993, teniendo como el nombre de ANMEP, la cual significaba Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En este nació la descentralización educativa y modificó los planes y programas de 1993. El quinto plan de estudio es el de 2004, que era el de primaria y secundaria. Este tenía el de nombre Reforma Integral de la Educación Secundaria, en la cual los programas se ajustaron a competencias y se añadieron asignaturas como formación cívica y ética. El sexto era el RIEP de 2009 a 2011, Reforma Integral de la Educación Básica, que unificaba preescolar, primaria y secundaria, en un mismo enfoque de aprendizajes esperados, teniendo como base muchos libros de texto desde 2011 a 2017. El séptimo era el modelo educativo de 2016 y el plan de estudio de 2017, con el nombre oficial de aprendizajes clave para la educación integral, contando con campos formativos, lenguaje, matemáticas, exploración, etcétera, que se introdujeron en la figura de aprendizajes clave. Y el octavo era el modelo educativo de 2022 a 2023, que tenía el nombre de NEM, Plan de Estudio de la Nueva Escuela Mexicana, cambiando el modelo de aprendizajes clave basado principalmente en proyectos comunitarios. Ahora vamos con los planes educativos de la UADY. Dentro de los planes de la UADY está el enfoque de la UADY, que tenía tres: el enfoque positivista, que la educación debía basarse en hechos comprobables de ciencia, medición y objetividad. Antes de la reforma educativa de 2012, muchos programas tenían un estilo más tradicional y enciclopedista. El segundo era el conductivista,
que en este sucede por repetición, práctica y esfuerzo, común en asignaturas donde se requiere procedimientos exactos, como matemáticas, química o laboratorios. Y el tercero, el enfoque humanista, en donde el estudiante es una persona integral con emociones, valores y motivaciones. Es el enfoque predominante en la reforma educativa del modelo educativo para la formación integral. Dentro de los planes educativos de la UADY tenemos el modelo curricular tradicional, antes del 2000, que tenía materias fijas, obligatorias, con un plan rígido y teórico, con poca flexibilidad o movilidad, para luego llegar con MELLA, que significaba el modelo educativo de la asociación y el aprendizaje. Fue la primera actualización moderna, teniendo como mayor enfoque humano, crítico y participativo. Aquí inició la flexibilidad académica. Yo les hablaré del MEFI. El MEFI es el modelo educativo para la formación integral. Está dividido en MEFI 2016 y MEFI 2024. El MEFI 2016 buscaba que el estudiante se forme de manera completa, no solo por sus conocimientos, sino también por sus habilidades y valores. Las características de este modelo eran que estaba conformado por competencias, los créditos y optativas, también por las prácticas, proyectos y movilidad académica. En este MEFI se empezaron a implementar las tecnologías, es decir, que fomentaba el uso de herramientas digitales y el trabajo con alumnos de otras áreas. Es decir, este modelo buscaba que los alumnos trabajen de manera colaborativa, no solo por forma individual. El MEFI 2024 es una versión más actualizada del modelo 2016. Tiene una mayor flexibilidad, usa más las herramientas digitales y se enfoca en proyectos de emprendimiento y vinculación social, es decir, se busca que el estudiante aplique lo aprendido en situaciones reales y tenga un impacto en la comunidad. Ahora bien, dejando el MEFI y la UADY, hablaremos sobre el desarrollo tecnológico en el siglo 2021. En el siglo XXI, el desarrollo tecnológico ha transformado por completo la educación. A diferencia de las décadas anteriores que vivimos, ahora las escuelas y universidades han tenido que modernizarse y adaptarse a los nuevos retos digitales, es decir, implementar las tecnologías durante el desarrollo de un estudiante. Como pudimos ver en el MEFI 2024, ya las tecnologías estaban más estrechamente entrelazadas con los modelos y la forma de educación que están actualmente. La pandemia tuvo un gran impacto en esto, puesto que el Internet y los medios de comunicación se tuvieron que implementar más en el día a día para aprender. Se usaban las plataformas digitales, clases en línea, acceso a información al instante y herramientas que facilitan la comunicación entre profesores y estudiantes. Es decir, que las tecnologías ayudaron bastante en la educación. Sin las tecnologías de ahora, probablemente durante la pandemia no hubiera una forma de ayudarnos a seguir estudiando y nos hubiera afectado bastante. Gracias al avance de las tecnologías, los medios de comunicación se han mejorado bastante. Pudimos ver una gran transformación, por ejemplo, en la forma de dar las noticias. Antiguamente se utilizaban los periódicos, es decir, noticias en papel, pero ahora, gracias al avance tecnológico, nosotros tenemos la radio, la televisión e internet, que es lo que cambia completamente la forma en la que recibimos la información. Es decir, que cada una de estas tecnologías marcó una etapa importante, pues la radio nos permitió escuchar las noticias y programas en tiempo real, la televisión le agregó la imagen y finalmente el internet revolucionó todo y ahora las redes sociales
es en la cual nos informamos del día a día, pero podemos decir que el periódico no está completamente olvidado, pues las personas de tercera edad aún prefieren usar estos medios en vez de usar las tecnologías. Medios de la comunicación. En México, las transmisiones de la radio empezaron en 1930 y la televisión empezó en 1950. Rápidamente, estos medios dejaron mostrar sus capacidades de comunicación que superaban notablemente a otras actividades, como por ejemplo la prensa o el telégrafo. Su potencial de comunicación iba mucho más allá de la simple transmisión de la información. Debido a sus características, la radio y la televisión rápidamente mostraron su capacidad, que no se trataban de simplemente instrumentos de la información, sino de una nueva voz social escuchada, vista y atendida. Por lo tanto, tenía una gran influencia en la sociedad. Los medios de comunicación podían llegar de manera instantánea y simultáneamente a miles de personas ubicadas en distintos lugares, ni tampoco exigían ninguna actividad u condición para acceder a ella. Esto quiere decir que la radio y la televisión eran herramientas versátiles y accesibles para todo el público. Y uno de sus usos más evidentes que tuvieron estos medios de comunicación fue la publicidad, ya que por primera vez permitían utilizar sonidos e imágenes con el objetivo de convencer a los consumidores las virtudes de los distintos productos que querían vender. Conexión a la red mundial. El Internet llegó a México en 1988, para ser específicos durante el mes de octubre, cuando el Tecnológico de Monterrey estableció la primera conexión permanente con una universidad de Texas. Ramiro Flores, Daniel Trujillo, David Treviño y Hugo García, que eran unos jóvenes ingenieros que formaban parte del equipo de la dirección informática del campus de Rey, fueron los responsables de traer el Internet a México. Dimensión de la cultura mexicana. La cultura mexicana tenía un gran amplitud debido a sus raíces, costumbres y tradiciones. La pintura mexicana tiene una amplia trayectoria que va desde la época prehispánica con los murales y los códices. Conforme pasaba el tiempo, iban pasando por el surrealismo, del surrealismo al muralismo, y del muralismo hasta llegar a la época moderna. Lo mismo pasa con la música. La música tiene un origen, unas raíces iguales a la pintura, desde la época prehispánica, para ser específicos durante los mayas, ya que se usaban de manera constante en las ceremonias y las guerras. Y también tuvo mucha influencia en Europa y en África. Y el cine. El cine inicia en 1886 acá en México, con el cine mudo. Y tras varios años llega la época del cine dorado mexicano, que va de la época de 1930 al 1950, gracias a personas como Pedro Infante, María Félix y Cantinflas. De igual forma, tenemos la literatura, la cual en el México contemporáneo se vuelve más libre y crítica. Muchos autores tienen su identidad política, sociedad y violencia. De igual forma, salen géneros como la novela, la poesía y la literatura indígena. Muchos de esos autores son como Octavio Paz, Carlos Fuentes y, y Rosario Castellanos. Por otro lado, tenemos la arquitectura en México. Esta es una mezcla de tradición y modernidad. Usan nuevos materiales como hormigón y acero y crecen muchos edificios públicos y museos. Muchas de estas obras más reconocidas son como el Estadio Azteca, el campus de la UNAM, que es la ciudad universitaria, y el Palacio de los Deportes. La actividad juvenil del México contemporáneo es más conectada. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más grande el uso de las redes sociales como videojuegos y el contenido de las redes. Hay más participación social entre los jóvenes, son más activos en marchas, en protestas, en actividades sociales. La cultura urbana, como por ejemplo el rap, el reggaetón, los grafitis, el cine y el arte digital, son muy activos en este México. Y actualmente hay muchos estilos de vida que son muy diversos, lo que viene a ser los que van al gimnasio, los que se reúnen en festivales, en convenciones, en convivencias y en espacios públicos. Por último, tenemos los mundiales y Juegos Olímpicos en México. Tenemos las Copas del Mundo de la FIFA, que son el Mundial de 1970, el de 1986 y el próximo a darse en el 2026, en el cual será en el Estadio Azteca. Y esto convierte a México en el primer país en ser sede de 3 Copas Mundiales.
Por otro lado, tenemos los Juegos Olímpicos, que fueron de 1968, los cuales son recordados por algo no muy bueno, pero estos fueron los primeros en Latinoamérica. Igual tenemos los Juegos Panamericanos de 1955 y 2011, el cual México se potenció como potencia regional. Otros eventos fueron como el Gran Premio de la Fórmula 1, que se dio en México, el Campeonato Mundial de Boxeo, el cual México es un gran exponente del boxeo, y tenemos los Mundiales de Taekwondo, que México ha sido sede de uno de estos, el cual fue en 2013 en Puebla. Muchas gracias por la atención. Gracias.